mi pastor, que su Espíritu Santo lo guíe. Gracias Amén. por estar. Gracias al Señor. Bueno, saludo a todos. Bendigo todos los corazones aquí en línea, los que se van a conectar más adelante. Bendigo la tierra, bendigo sus vidas, bendigo sus mentes, sus corazones y todo su ser, para que al leer la palabra y podamos ser llenos y por sobre todo, más que también aprender, tener conocimiento, sino que tener el temido temor y temblor que Dios pide de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga esta palabra en nuestra vida. La voy a citar, es la tercera epístola de San Juan Apóstol, el capítulo 1, el 1 del verso 1 al 4. Prácticamente para los nuevos, esto está al final de la Biblia. Podríamos decir que antes de Apocalipsis, así para que si alguien no tiene la destreza ahí para buscar, está prácticamente al final de la Biblia. Y es la tercera epístola, San Juan Apóstol, del capítulo 1, verso 1 al verso 4. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, siempre le pido al Espíritu Santo, que vive y reina, que nos dé la exhortación, que nos pase por esta palabra y que nos revele, eso es, que nos revele. Así que dicho sea eso, doy lectura en el nombre maravilloso de Jesús. Dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo, qué maravilloso esto, ¿eh? No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Qué maravilloso el verso 4. Imagínense que esto lo dice el apóstol: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Él le llamaba a sus hijos, no es que los fueran literalmente hijos de él, sino que de alguna manera los que él le había hablado. y Gallo era uno de los que había sido bautizado por el apóstol, cosa que él no hacía, sino que él dijo y escribió, ¿cierto?, que él había sido, el llamado de él era a predicar el evangelio. Él no se dedicó a bautizar. Así que Gallo era uno de ellos, junto con algunos otros. Entonces, esto comienza el anciano a Gallo, el amado, era nombrado, era reconocido por ser el amado. Me estoy acordando de Daniel cuando el ángel le dice: Daniel, eres muy amado por Dios, a quien amo en la verdad, amo en los caminos, ¿cierto? Cuando se dice que amo en la verdad, es que amo en los caminos, porque estaban juntos. Trabajaban, a lo mejor no en los mismos puestos, por así decir, pero Gallo tenía un cargo, voy a decir, una distribución, algo que él hacía, que lo voy a compartir para entrar en materia. Voy a leer el verso 5 en adelante, aquí mismo, en San Juan Apóstol, en la tercera epístola. Dice, el título es Elogio de la hospitalidad de Gallo. O sea, él tenía una cualidad, que era una persona que hospedaba, era el cargo que él tenía, o el cargo que él desempeñaba en el ministerio, voy a decir. Entonces, amado, fíjese cómo parte esto, ni siquiera lo nombran por el nombre, sino que dice amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor.
y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, la cualidad de este Gallo, ¿cierto?, que era muy amado, y aquí aparece una palabra que es clave en los caminos del Señor. Yo no sé si usted la conoce, o le gustaría conocerla, o hay alguna cualidad en la cual usted se pudiera ver en esto. Fielmente te conduces, ¿cierto?, cuando prestas algún servicio ante los hermanos. Y mire lo que le agrega aquí la palabra, especialmente a los desconocidos. Yo me hago una pregunta, ¿qué tenía Gallo? Buen testimonio, lo primero, pero fue en testimonio delante de todos, pero no solo los de la iglesia, sino que también de los de afuera. Entonces, lo que podemos rescatar aquí es que este varón tenía un muy buen testimonio, pero era fiel. Yo quiero decir que una de las cosas que Dios destaca, sobre todo en los que sirven, porque aquí está hablando de servicio, que es un don maravilloso, y yo tengo que reconocer que servir a Dios es un don, no es un talento, es un regalo que Dios otorga a algunos que se disponen, pero tienen que estar revestidos de una gracia que se llama fidelidad o ser fiel, o tiene que ser hallado fiel el siervo, ¿cierto? Porque de alguna manera están destacando a alguien que hospeda, o sea, era un hospedador, era alguien que recibía incluso a los de afuera y que se preocupaba que nada le faltase y se preocupaba de los detalles. Los hermanos queridos, yo abro la invitación porque este ministerio va a crecer y muy pronto, ya está creciendo, cuando nosotros ya fundemos las bases de cómo vamos a operar. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo, el cual yo bendigo en esta hora, ya tiene a las personas idóneas para trabajar en cada uno de los puestos. Lo importante es saber cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos, si Dios nos llama a servir, porque para servir a Dios se requiere de tener buena voluntad. Para servir a Dios se requiere de tener buena voluntad. No puedo simplemente decir, me llamaron o me dieron este cargo, sino que yo tengo que decir, a mí el Espíritu Santo de Dios, y lo digo, soy el primero de la lista en decir, Él me honró en haberme llamado a pastorear este pueblo, ¿cierto? De alguna manera a servir primero, porque la verdad es que el siervo, quien esté por delante o quien esté trabajando, nosotros a los pies del Señor venimos a servir, no a hacernos dueños de la grey. No, me libre Dios de algún día pensar, porque aquí él usa la palabra de hijos. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, la verdad, pero él está diciendo, ¿cierto?, que no tiene mayor gozo, que imagínese el gozo que le debe producir al Señor cuando nosotros servimos. Por ejemplo, pongo un ejemplo básico, y aquí no estoy llamándole la atención al ministerio porque ¿usted cree que Dios no estaba a la hora? Sí, estaba a la hora. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho que esto. ¿Usted cree que estábamos solos? No, los ángeles estaban primero que nosotros. ¿Usted cree que usted está solo? No estamos solos, están los ángeles cubriendo tanto la línea, o ustedes, lo que se está compartiendo, y por sobre todo lo que se va a compartir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre abrir un servicio en el nombre poderoso de Jesús, porque en ese nombre hay autoridad. Entonces, aquí lo que se está destacando es algo a alguien, digamos, que fielmente te conduces. Yo le pregunto, ¿usted se conduce fielmente en las tareas que usted tiene? Por ejemplo, que me dirá, bueno, yo no trabajo en el ministerio, pero hay un ministerio que usted y yo tenemos, que es predicar la palabra. Entonces, aquí yo quiero decir que en el trabajo que usted desempeña, en el rol que usted desempeña, en el lugar donde usted se conduce, se podría decir, o podrían los demás decir de usted y de mí, que usted se conduce fielmente cuando prestas algún servicio. En todo lo que nosotros hacemos, prestamos servicio.
Alguien dirá, sí, pero el que yo hago no es remunerado. Aquí, en los caminos del Señor, sí que pagan bien. Porque cuando usted escoge que Dios le pague, como escogí yo, y doy gracias a Dios por eso, porque eso lo recibí de parte del Señor, yo un día tomé una decisión que yo le dije al Señor, yo quiero que usted me pague, por lo tanto, yo sirvo por amor a las almas, yo no tengo ningún interés en lucrar, al contrario, para mí es una honra, y espero para los que están oyendo también, si algún día Dios los llama a servir en el ministerio, qué honra más grande, porque la verdad es que servir a Dios es un trabajo maravilloso, porque hay almas de por medio. No, ni siquiera estamos hablando de finanzas, sino que son almas, es algo muy valioso para Dios. A veces nosotros ponemos más valioso lo otro, y la verdad es que a lo que Dios realmente le importa son las almas, lo demás es secundario. Entonces aquí hay algo donde yo quisiera entrar en materia. Entonces, estamos hablando que este hombre, en todo lo que hacía, en el fondo ponía el nombre de Dios en alto, ¿sí? Era un hospedador, Gallo. Solo quisiera, lo voy a solo compartir, eh, solo voy a leer un versículo solamente de Romanos 16, eh, verso 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, eh, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Es decir, el apóstol en el fondo siempre, y ojo que estas epístolas que son las finales, él lo que hace es reconocer, ¿cierto?, a los que han servido, porque aquí en la tercera epístola, ¿cierto?, de San Juan, se está destacando a Gallo, que era hospedador de incluso del apóstol. Entonces, este varón hacía un servicio no menor, que era conducirse que los que venían, ¿cierto?, porque había muchos viajes, estuvieran de lo mejor. Entonces, cuando uno sirve a Dios, tiene que poner de lo mejor de su tiempo, lo mejor para el Señor. Yo espero, y aquí me abro con un punto simplemente para el ministerio, yo deseo, y no voy a mentir, que me gustaría que en el ministerio, cuando nosotros ya tengamos el lugar, que a Dios le diéramos lo mejor. ¿Qué significa lo mejor? Mejor que lo que yo tengo, que sea para Él. No las migajas, porque la verdad es que nos viene a cenar cualquiera. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios mora, dijo que ya no moraría en más templo hecho por mano de hombre, sino en el corazón, la iglesia, voy a usar la palabra iglesia que no la uso mucho, se trasladó al corazón del hombre, por lo tanto nosotros somos templo y nosotros somos los que de alguna manera somos iglesia. Entonces, qué importante saber que nosotros debemos conducirnos de la mejor manera, porque los hospedadores ahora pasamos a ser nosotros. Nosotros somos aquel gallo que hospeda el Espíritu Santo, al cual yo bendigo en esta hora y doy gracias, porque qué maravilloso cuando Él viene y irrumpe. Es como cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén, dio vuelta a las mesas, ¿se acuerda? ¿Y qué es lo que quiso mostrar con eso? Que dijo, mi casa es casa de oración, y la trató, ¿cierto?, de cueva de ladrones. En el fondo se hacían negocios, y la verdad es que las cosas sagradas son sagradas. Yo siempre lo he compartido, y nos libre Dios que cuando ya nosotros estemos trabajando, digamos, sí estamos trabajando, pero cuando hay una estructura que la guía del Espíritu Santo esté, y lo digo con temor y temblor, para que los que entren ahí puedan dar testimonio que así, aquí sí está la dirección del Espíritu Santo, porque Él dice que mis ovejas oyen mi voz, que la palabra de Dios esté puesta en alto, y que cada uno de los que trabajan en el ministerio o vaya a trabajar en el ministerio, en cada paso, honra a Dios, que el que le toque barrer, que lo haga bien, como el músico que llamó, ¿cierto? Si no me equivoco, Nabucodonosor, si no me equivoco, cuando se llamó a alguien que tocara bien, y fue hallado David, que tocaba bien, ¿cierto? Pero no es que él haya sido músico, sino que era porque él tenía alivio, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Entonces, yo quiero decir que una cosa son los talentos, lo otro son los dones, y otra muy diferente es la presencia. Entonces, vamos por la presencia, hermanos queridos, porque la presencia de Dios cambia el entorno, cambia absolutamente todo, como dice el hermano por ahí, eh, eh, cambia la atmósfera, cambia todo. Entonces, nosotros debemos desear qué cosa,
la presencia de Dios. Y esa hay que buscarla. Porque yo puedo decir, Señor, dame tu presencia, pero hay que buscarla en oración. Hay que buscarla también en nuestro comportamiento. Entonces, aquí, estos reconocimientos que vienen ahora son para quien es el hospedador. Así que yo creo que también nosotros debemos ponerle alguna cuota de atención a esta palabra, porque en el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y aquí me tomo un segundo para hablar qué es ser prosperado. Pareciera ser que ser prosperado es tener un muy buen saldo en la cuenta corriente. Pareciera ser que prosperado es que usted tenga un auto de lujo y todos lo vean. Pareciera ser que ser prosperado es vivir en la comuna más llamativa, porque no voy a nombrar ninguna. Pareciera ser, porque el mundo nos ofrece eso. O sea, el mundo es lo que vende. Usted tiene que tener el mejor auto, la mejor casa y lo más alto posible. Y ojalá si tiene una, cómprese la otra. Y si tiene la otra, ¿por qué no la otra? Y que no está mal. No, pero quiero decir que ser prosperado, aquí me llama la atención porque dice, yo deseo que tú seas, o sea, hay un deseo para alguien, y ese alguien es quien sirve, ¿cierto? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Aquí hay un punto muy bueno y que nosotros debemos cuidarnos. Hermanos queridos, cuando haya una preocupación, esa a los pies de Cristo, porque las preocupaciones, angustias, penas, temas no resueltos y muchas otras cosas enferman el cuerpo. Está lleno de los hospitales, porque pareciera ser que el negocio está ahí, y no digo que lo sea, sino que la industria como ha crecido es porque que increíblemente va mucho en ese camino. Nosotros debemos descansar en él, debemos confiar en él. Y si hay un tema que usted no lo pueda resolver, preocupándose, menos lo va a resolver, pero sí Dios puede intervenir en la confianza, cuando usted confía en el Señor, cuando usted descansa en él. El Señor dice en su palabra, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré, ¿cierto? Por algo lo dijo, porque las carga a los pies del Señor y nosotros no vamos a poder resolver nunca ningún problema preocupándonos. Entonces, yo tengo que orar a Dios y ahí es donde hay que aplicar algo de lo cual quiero compartir. Yo, créame que esta palabra ser próspero es lo que todo el mundo quisiera ser. Y yo no sé si usted lo es. Yo aquí quisiera hacerle la pregunta directa. Si usted es alguien próspero, si usted es un varón próspero, una hermana próspera, una anciana próspera, usted es un joven próspero, yo hago estas distinciones porque yo quisiera que nosotros profundizáramos qué es ser próspero o qué es llegar a ser próspero. Entonces, conozco un ejemplo en la Biblia, y siempre le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé un ejemplo bíblico para poder explicar algo. Perdón, y déjeme encontrar el... Voy a citarlo para saber si alguien lo quiere anotar para estudiarlo. En el Génesis 39, me gustaría compartir una de las cosas que le ocurrieron a un varón, que es José, porque él dice que, la palabra de Dios dice que él era varón próspero, pero él era próspero cuando le ocurrían, entre comillas, calamidades. Entonces, yo quiero decir, y quiero hacer la separación de ser próspero, ¿qué significa ser próspero para Dios? No para el mundo. Entonces, yo quisiera hacer con esta palabra, traer la distinción, la diferencia, qué significa ser próspero, y voy a leer y espero que el Espíritu Santo de Dios le revele a cada uno. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José, capítulo 39, verso 1, llevado pues José a Egipto, a otro lugar, ¿cierto? Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Es decir, este varón fue un esclavo vendido, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esclavo es porque yo no soy libre. O sea, a alguien le pusieron un precio, ¿cierto? Porque fue comprado
por precio, ¿cierto? Entonces, este varón lo compró, o sea, Potifar, ¿cierto? Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Yo me voy a tener aquí, ¿eh? Y estaba en la casa del amo, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Le hago la pregunta ahora, ¿qué es ser próspero? ¿Usted encontraría próspero a alguien que lo vendieron por un puñado de monedas? ¿Usted pensaría que, usted miraría a José y le diría qué próspero que eres si él fue vendido y fue rechazado por sus hermanos, metido en una cisterna, sin comida, sin nada, y que después fue vendido, ¿cierto? Y él tuvo que pasar todas estas cosas, pero él era varón próspero. Yo quiero decir esto, que no mezclemos el que alguien tenga o no dinero o se vea adinerado con que Jehová está o no con él. Quiero hacer esta distinción porque a mí me llama mucho la atención de que, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, pareciera ser que alguien que lo compraron por un puñado de moneda, ¿cierto? Que al final, ¿qué es ser próspero? Es que la gracia de Dios esté contigo. Eso es ser próspero. Yo hago la pregunta, ¿Dios está con usted? ¿Usted se siente alguien próspero? Próspero es que Dios hace prosperar lo que usted hace. Entonces, al parecer hay que hacer algo, o donde quiera que nosotros vayamos, tomo el mismo ejemplo de Gallo, que lo que él hacía de hospedar, él lo hacía tan bien que causó un buen testimonio en la iglesia y en el que lo está destacando, y él le dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Entonces, el deseo de aquel que lo está nombrando es que él desea que esa persona que lo hace tan bien, lo que él hace, el trabajo que desarrolla, sino que le dice, yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces yo aquí estoy haciendo con la ayuda del Señor esta diferencia de que no dejar de ver que a veces cuando estamos sumergidos en una prueba podemos incluso ser muy prósperos. Entonces, Potifar dejó todo en las manos de José. ¿Y por qué usted dejaría todo en las manos de alguien? Porque usted ve que en ese alguien hay excelencia. Entonces, yo bendigo al Espíritu Santo de Dios porque usted depositaría todo su patrimonio en manos de un necio. Entonces, nosotros debemos buscar la presencia de Dios porque la presencia de Dios es la que hace poner en buenos ojos a los demás. Así como Daniel se da cuenta que todo esto Dios va poniendo en gracia. ¿Qué es poner en gracia? Es el favor de Dios que está en cada uno de nosotros. Yo espero que usted lo crea, que sí lo está, porque el favor de Dios hoy día está en su Espíritu Santo maravilloso, que es ser luz, ¿cierto? Entonces, conocemos la historia, José. Yo no la voy a leer completa para no salirme del contexto. Entonces, ocurrió, ¿cierto? Lo que ocurrió con José, pero él no transó frente a la esposa de Potifar, porque ella lo seguía día a día. Entonces, ¿qué es ser próspero? Es ser fiel, hermanos queridos. Porque José no transó frente a la esposa de Potifar, simplemente dijo, se hizo la pregunta, y la que nosotros nos debiéramos hacer todo frente al peligro. Y aquí hablo a los que, porque el enemigo anda buscando a quién devorar, y conforme a la debilidad de cada uno de nosotros nos va a ir a buscar. Digo esto porque nadie está exento. Entonces hay que ser un varón avisado. Entonces él, ¿cierto? No es, él en el verso 10 del capítulo 39, hablando ella a José cada día y no escuchándola. Entonces usted no le da crédito cuando no conviene, cuando hay que pecar, cuando hay que fallarle a Dios, no hay que dar crédito a eso. No hay que tener oídos solo para Dios. Y eso hay que pedírselo al Señor. No escuchándola, para él acostarse al lado de ella y estar con ella,
Bueno, conocemos la historia, la esposa de Potifar lo buscó cada día, pero ahí estaba firme. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que hay que ser de buen testimonio, hay que ser fiel, hay que estar firme en las convicciones y hay que saber quién es Dios y ser temeroso. Eso es lo que yo siempre le pido a Dios, que al pueblo, más que conocimiento, nos lleguemos a ser temerosos delante de Él. Porque el conocimiento es bueno, sí, pero también envanece. Entonces, hay que llegar a ser mayormente temerosos. Entonces, ocurrió esto con este varón, que él no transó, por lo tanto también, ¿por qué Jehová estaba con él? Porque él era fiel. ¿Por qué Dios prosperaba todo lo que él hacía? ¿Por qué? Porque era varón fiel, fiel a sus convicciones, igual que Daniel. Se propuso no contaminarse. Fíjese los matices que son los mismos los que Dios pone en alto y son nombrados en la Escritura, son para ejemplo para nosotros, que Dios prospera la felicidad, la fidelidad, perdón, la fidelidad. Eso es lo que Dios prospera, ser fiel y ser temeroso y no transar. Entonces, eso es ser próspero. Ahora, ocurrió más adelante, entonces yo siempre uno nos hace la pregunta, si Dios estaba con él, ¿por qué? Mire, escuche bien, si Dios estaba con José y Dios prosperaba todo lo que él hacía, ¿por qué Dios permitió, y aquí hay respuesta para alguien que se hace pregunta, que por qué Dios permitió esto? Porque a veces el plan es mayor, porque pareciera ser que fue injusto de parte de Dios para con José, si Dios estaba con él, haber permitido que la mujer de Potifar, cierto que no está nombrada por su nombre, porque Dios no honra cuando algo va en contra, cierto, de las cosas de Dios, acusa a José, cierto, ante Potifar, y obviamente José fue enviado a la cárcel. Y alguien dirá, qué injusto. ¿Usted no se ha puesto a pensar alguna vez que injusto lo que está viviendo? Si usted a lo mejor dice, yo no he cometido error, a veces tenemos que pasar por alguna situación, y aquí yo sé que Dios le habla a alguien, a veces hay que pasar por alguna situación cuando el plan del Señor es mayor. Entonces, eso se entiende espiritualmente. Entonces, ahora a lo mejor tenemos que buscar más el espíritu para entender el plan de Dios que cuestionar a Dios. Aquí José nunca le atribuye despropósito a Dios lo que está ocurriendo en su vida. Eso es ser fiel. Entonces, no preguntarle a Dios como el siervo que Dios le dice, tráeme tu hijo, sacrifícamelo. ¿Se acuerda? Y él, yo me imagino tener dicho, Señor, ¿oí mal? No dice eso. Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿me pediste el hijo? Sí, él le dijo, te pedí el hijo, pero el único que tengo, sí. Tráeme tu hijo, sacrifícamelo. Pero ¿qué hizo este varón? Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el fondo, lo santificó. Entonces yo quiero decir que cuando Dios da una orden y Dios tiene un plan, no lo cuestionemos, porque Dios sabe por qué y el para qué. Entonces José, ¿cierto? Voy a leer el verso 21. Voy a tomarme del 20 para entender el texto. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. José fue a la cárcel injustamente porque él no cometió falta. Sin embargo, alguien que me diga, por favor, ¿dónde está el cuestionamiento de José hacia el Señor? ¿Por qué Jehová permitió? ¿Dónde él abrió su boca? ¿Dónde se quejó? ¿Dónde le dijo, Señor, te equivocaste en esta pasada? Porque yo no cometí pecado. Quiero decir que la vida de ese varón me bendice enormemente para cuando yo tenga que vivir lo que tenga que vivir, no cuestionar a Dios por qué estoy viviendo esta situación, sino que saber que Dios encamina las cosas a bien. Tenía que José llegar a Faraón, porque el plan era incluso no solamente llegar a Faraón, se tenía que cumplir lo que Dios había dicho. Quiero decirte algo, que si Dios dijo algo, se va a cumplir, pero no esperes que sea mañana en la tarde, solo cree que Dios lo va a hacer. Si Dios le prometió algo a usted, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Dios no es como nosotros. Dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros estamos lejos de pensar como piensa Dios, pero nosotros debemos llegar a poseer la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que es nuestra tarea. Porque Dios acercó, porque nos dio su espíritu. Entonces ahora ya no hay esa lejanía.
hoy día lo tenemos en el corazón. ¿Usted lo tiene en el corazón? ¿Sí? ¿Usted lo bendice? ¿Usted le da gracia? ¿Usted conversa con él? ¿Le ha dicho cuán maravilloso cosa ha hecho en su vida? Gracias por cambiar su pensamiento. ¿Cuánto le han dado gracias por lo que Dios ha hecho en su vida? Tenemos que tener una relación más estrecha con él. Entonces, vamos a ver qué pasó con José en la cárcel. Fue a la cárcel y el jefe, perdón, pero Jehová estaba con José, verso 21, capítulo 39 del Génesis. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Yo quiero decir algo. Cuando usted le cree a Dios y no lo cuestiona, Dios le agrega aún más gracia. ¿Cuántos reciben esto? Cuando usted no cuestiona los planes de Dios y usted le cree a Dios, Dios le agrega aún más gracia, le otorga aún más aceite para los que entienden esto. Le agrega aún más unción, más gracia, más gracia es lo que nosotros debemos buscar y tener. Entonces, a José le fue agregado aún más, ¿cierto? Ante el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. O sea, el jefe de la cárcel, ¿saben lo que es para un jefe descansar en alguien? José lo hacía todo. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Que él tenía excelencia. ¿Sabe qué? Este varón es digno de imitar en el sentido de, nosotros tenemos que imitar al Señor, pero la gracia que había en él, los ejemplos que están dados en la Biblia. Entonces, él lo hacía todo. ¿Alguna vez se quejó? ¿Alguna vez cuestionó? ¿Por qué tengo que venir a hacer este trabajo? Yo no sé cuánto pagarán en la cárcel por un trabajo. Yo no tengo idea cómo poder expresar esto, pero me imagino que no deben pagar bien porque estoy en la cárcel, estoy preso. Por lo tanto, me imagino que para los que dicen no se motivan con el sueldo que tienen. Imagínense la vida de este varón, que estando en la cárcel, ¿qué le iban a pagar? Pero él lo hacía bien y estaba a cargo de todo. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová, vuelve a decir aquí, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos queridos, ¿qué es ser próspero? Es tener el favor de Dios. Eso es ser próspero. ¿Usted lo busca el favor de Dios? ¿Sabe qué es lo que es tener el favor de Dios? No cuestionar a Dios. Lo que Dios esté haciendo en su vida y en mi vida, usted alábelo nomás. Bendígalo. Lo que usted esté viviendo, usted tiene que decir lo que dice en Romanos 8:32. ¿Qué dice? Para los que aman a Dios, usted tiene que hablarle a su alma. Alma mía, mira, en Romanos 8:32, no lo voy a leer, sí sé que está ahí. Para los que aman a Dios, alma mía, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, alma mía, usted tiene que interactuar con su alma y decirle, todas las cosas les ayudan a bien, y aquí viene lo que se agrega al contexto, conforme al propósito por el cual fueron llamados. Entonces, usted no sabe el propósito, yo no lo tenía idea del propósito que Dios tenía con mi vida, pero sí mi vida de un día para otro cambió totalmente, y obviamente doy gracias a Dios, porque Dios me convirtió, me transformó en un predicador. Cuando yo nací nunca soñé que iba a estar hoy día aquí. Sin embargo, hoy día doy gracias a Dios por tener esta hermosa oportunidad. Y yo quiero compartir algo, porque aquí quise explicar con estos versículos algunas cualidades que cuando él virtualmente era perjudicado, Dios decía que estaba con él y todo lo que él hacía lo prosperaba. Entonces yo tengo que decir hoy día que no importa lo que yo esté haciendo, lo importa lo que Dios está prosperando, lo que yo estoy haciendo, pero tiene que haber un requisito, que es hacerlo bien. Si Dios le dio un trabajo, cualquiera sea, no importa que sea a lo mejor un trabajo externo, no en el ministerio, imagínese cómo usted se tiene que comportar cuando Dios lo llame a servir. Yo quiero decir algo, cuando Dios le dé un cargo a usted en el ministerio y usted tenga que empezar 10 para las 9, ¿a qué hora tiene que llegar? Para servir a Dios hay que hacerlo con buena voluntad y nunca quejarse. Si Dios le dio un cargo, le dio una honra. Ni siquiera decir que estoy trabajando en la obra.
Una vez le escuché a un siervo, que nunca me olvidé, no voy a dar el nombre obviamente, no es de este ministerio. Ay, Carlos, me dijo, tú no sabes lo que es servir a Dios. Como que estaba cansado. Entonces yo le digo, en mi inocencia, porque estaba nuevo, Dios nos da carga más pesada que lo que cada uno pueda llevar. Y me abrió unos ojos, porque el Espíritu Santo de Dios, que mora, le contestó. Entonces yo quiero decir, me libre Dios algún día de quejarme y decir delante de usted, que usted no sabe lo que es ser pastor. La verdad es que si usted desea ser pastor, buen cargo desea. Pero le voy a decir que no es fácil estar por delante, porque la verdad es que esto de que pastorear es una honra muy grande, pero requiere delicadeza, dedicación, requiere gracia al Espíritu Santo. Oh, lo que me acaba de dar el Señor, muy fuerte. Hay pastores, pero hay pastores que tienen amor y ahí se hace la diferencia. Porque si usted tiene amor, va a suceder lo que dice aquí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma, tú serás prosperado. Si usted prospera en amor, porque ¿qué tenía este varón? ¿Por qué lo ponen como ejemplo aquí? Porque él tenía amor. ¿Por qué? Porque él se destacaba en el servicio que él hacía. Entonces, para servir a Dios se requiere tener amor. Y tener amor es morir a uno, morir a lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que Dios me pida que haga. Entonces, yo quiero decir algo que ayer vino a mi corazón. Hablaba con mi esposa cuando salí a dar una vuelta. ¿Por qué Dios siempre está interesado en que nosotros lo obedezcamos? Usted nos ha puesto a pensar que Dios siempre no está, que se haga mi voluntad, que tienes que hacer mi voluntad, que tienes que obedecerme. La palabra obediencia está, bueno, Cristo, imagínese el maestro, no estoy hablando de una persona de la Escritura, estoy hablando del autor y consumador de la fe. Él dice que aprendió la obediencia. O sea, él no nació obediente. La Escritura dice que él aprendió la obediencia, es algo que se aprende. Entonces, hay un ejemplo en el llamado a Abraham, Génesis 12, si no me equivoco, 14. 12, Génesis 12. Hay un ejemplo que yo comparto siempre porque me quedó guardado. En el llamado a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, guarda esa palabra, parentela, ¿ya? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí le hace la promesa. Llenaré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré, fíjese lo grave que es cuando alguien maldice a un hijo de Dios, porque yo aquí lo comparto, porque lo voy a leer bíblicamente, dice, bendeciré a los que te bendijeren, por eso usted tiene que bendecir a sus hermanos. Si usted ve que hay alguien que es muy próspero y le va muy bien, usted bendígalo igual, para que Dios lo bendiga a usted. Porque esto no se trata de por qué le va tan bien y cuestionar qué estará haciendo que le va tan bien. Eso no es problema suyo. Porque si Dios lo quiere bendecir a alguien, bueno, bendito sea el Señor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Por eso nosotros somos de bendición. Nunca desee el mal a nadie. Y es más, cuando venga ese pensamiento, usted elimínelo y diga, cúbrame en su sangre, Señor, ¿cómo yo puedo pensar así? Cuando usted le desea mal a otro, usted debe amar a sus hermanos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos hermanos carnales y hermanos en la fe. Nosotros los debemos amar, no tolerar, ni siquiera pasar. No, nosotros debemos amarlos. Yo pido al Espíritu Santo de Dios ahora que redarguya corazones en esta hora, porque hoy día Dios está hablando que a lo mejor nosotros no hemos prosperado porque nos falta amor. Debemos, porque José era próspero aún en las dificultades. Todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Y la palabra de Dios lo dice que Jehová estaba con él y que él lo ponía en gracia donde quiera que él iba. Hasta en la cárcel fue puesto ojo en el jefe de la cárcel. Entonces, esto quiere decirnos algo, que nosotros somos prósperos por amor. Entonces, nosotros debemos tener amor. ¿Y qué es tener amor? No desearle jamás, nos libre Dios de pensar siquiera en perjudicar a alguien. Al contrario, debemos amarlos. Entonces,
después que le hace la promesa, y se fue Abraham, mire, escuche bien, y como Jehová le dijo, y yo me hago la pregunta si fue como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham y aquí lo nombra, Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, que es su sobrino, ¿cierto? Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál era la orden? Sal de tu tierra y de tu parentela, y él no salió de su parentela, sino que llevó a Lot consigo, y Lot le trajo muchos problemas a Abraham. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos queridos? Ellos dos prosperaron y hubo pleito entre los pastores, ¿cierto?, de uno y de los otros. Los pastores eran los que, no hay a confundir el término, eran los que guardaban y bueno, los pastores, dicho sea de paso, son los que guían el rebaño, ¿eh? Bendito sea el Señor. Qué hermoso ministerio es el pastorear, es conducir a la grey, a buenos pastos. Así que esté orando usted para que el siervo traiga siempre, Dios lo llene de gracia para que usted sea edificado. O sea, ni siquiera tanto depende de mí, sino que depende también de que usted ore y pida por la gracia que sea dada a quien tenga que estar por delante o quien vaya a dirigir o los que están por delante. Siempre estoy pidiendo oración por esto porque el apóstol también lo decía, que oraran, ¿cierto? Por los que están por delante. Entonces, le trajo muchos problemas a Abraham, ¿cierto? El llevar a Lot. Entonces, yo quiero decir, una vez leí un libro, No lleves a Lot contigo, que lo recomiendo, si alguien lo quiere adquirir, es que las consecuencias que traen, y no simplemente porque quede malo, y aquí es donde yo quiero, y le pido al Espíritu Santo Dios profundizar, ¿qué tiene de malo? Y eso es, ahí hay que tener cuidado porque hay un engañador, y ahí es donde hay que tener cuidado porque si Dios dice que no lo lleves, ¿y sabe por qué digo esto? Porque ¿quién más sabio que el Señor? ¿Quién más sabio que Dios que me aconseja? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si yo también puedo decidir? Lo que pasa es que Dios conoce el futuro y usted no. Entonces, si Dios le dice no lo lleves, ¿por qué usted tiene que llevarlo? ¿Qué significa llevar a Lot contigo? Es llevar el error, hermanos queridos. Porque la consecuencia está a la vuelta de la esquina. Si Dios te dijo que no a algo, usted porfió y lo hizo. La consecuencia va a venir. No, es que Dios me ama, sí, pero porque te ama, y aquí es donde hablo de lo delicado que es, porque te ama, primero te va a corregir, porque a Dios le interesa más la enseñanza. Yo estoy convencido, y un día lo escuché y lo hice vida en mí, que Dios está más preocupado de nuestra santidad, que esto es algo que ya dije una vez y lo voy a volver a decir, que de nuestra felicidad. Pero nosotros estamos más preocupados de nuestra felicidad, que queremos adquirir cosas que nos hagan felices. Yo quiero decir, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos comprado o hemos adquirido cosas que después ya simplemente ya no nos gustan, que ya no las queremos, simplemente pasó de moda y ya quiero otra cosa? Porque los ojos no se cansan de mirar y lo que nos dieron a nosotros nuestros ojos no se cansan, y el deseo. Entonces, yo quiero volver a la palabra conforme a lo que aquí se nos dijo. Yo deseo que tú seas prosperado en todo. Entonces, el deseo, ¿cierto? ¿Cuál es? Es que tú seas prosperado en todo. Entonces, yo quiero hacer esta distinción. Ser próspero en todo influye en muchas cosas. Yo creo que lo que nosotros debemos prosperar primeramente, hermanos queridos, es buscar su presencia. Yo quiero decir algo aquí a alguien. No hay bendición más grande que tener la dirección del Espíritu Santo. No hay. No hay regalo más grande y más maravilloso que Dios te guíe. No hay honra más grande para un ser humano que el Espíritu Santo de Dios que mora en él sea firme en las convicciones, y por eso nosotros debemos conocer la palabra. Porque el Espíritu, aquí donde así yo sí puedo decir que es bueno el conocimiento. Porque si usted conoce la palabra, el Espíritu Santo de Dios que está encargado de recordar
La palabra le va a mostrar la palabra precisa cuando usted tenga que tomar una decisión. Entonces, una de las cosas maravillosas que yo he aprendido en estos caminos, y hago la diferencia, que no necesariamente somos prósperos cuando lo tenemos todo. La verdad es que somos prósperos, y aquí es donde usted tiene que saber qué tan próspero es. Si el Espíritu Santo Dios lo guía, si el Espíritu Santo Dios lo reconforta, si el Espíritu Santo Dios le muestra que es suficiente lo que usted tiene, si el Espíritu Santo Dios le da la alegría, el gozo, la paz, que es lo que otorga a Él, porque Él está encargado de entregarnos el gozo. Si usted no tiene el gozo, no tiene absolutamente nada. Todo lo demás es circunstancial. Si usted es feliz con lo que tiene y no tiene gozo, ¿qué tenemos realmente? Entonces, lo que nosotros debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. ¿Qué quiero decir? Hay que partir por lo espiritual, hermanos queridos. Nosotros partimos por lo carnal, por lo que ven nuestros ojos. Por ahí partimos todos, me incluyo. Pero cuando usted empieza a conocer la palabra y se empieza a gozar con una palabra, y usted escuchó una palabra y usted se gozó y en la semana la recordó, esta palabra que nosotros estamos entregando ahora, y digo nosotros porque el Espíritu Santo Dios está con nosotros, un hermano del ministerio nos habló lo que le impactó a él y agregó algunas otras cosas más de las cualidades de Daniel, que dijo que era no mezclar el vino porque son cosas separadas para ir a un nivel más alto. Entonces, los que quieren servir a Dios, quieren servir ¿a qué nivel? Porque si usted quiere entrar al ministerio y servir en el ministerio, porque voy a decirlo, se van a abrir postulaciones en el sentido en que Dios va a nombrar. Yo no voy a trabajar solo, porque yo solo no puedo. Voy a necesitar gente y hermanos ojalá con estos dones, que cuando uno sirva, pero sirva, que el que toca, que no me olvido de la palabra, por eso yo me gozo, porque me convertí, el Señor me convirtió, no me convertí, yo nunca me he convertido, Dios me convirtió en un apasionado, porque cuando recuerdo que el que toque bien, siempre me acuerdo esta palabra, porque cuando usted va a hacer algo, hágalo bien, lo que sea que haga. Imagínese que esta es una persona que estaba encargada de hospedar, ni siquiera era encargado de entregar el mensaje, era como el recepcionista. Pero qué importante, bendito sea el Señor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Mire, era fiel con los de la casa y con los de afuera. Y dice que especialmente a los desconocidos. ¿Sabe? Yo le quiero dar un recado aquí al portero, que yo no sé quién es. Y le voy a dar un recado al portero. Dios sabe quién es el portero del ministerio. Y le voy a dar un recado. ¿Sabe lo que significa cuando un alma nueva llega? Llega mirando que si entro o arranco. Eso es lo primero que le pasa a alguien cuando llega a un lugar que es nuevo. Porque le da eso que quiere, en que entro o no entro. Esa alma hay que tratarla con guantes. Hay que hacerlo sentar en un buen lugar. Y ojalá, si llega en medio del servicio, aquí está la palabra, escribirla. Y si no tiene Biblia, conseguirle una Biblia, tome, aquí está la palabra. Entonces, es servir, es preocuparse. Es, hermano, ¿cómo está? Le voy a presentar a mi hermano, hacerlo sentir bien. ¿Ya? Pero ¿qué hacen los ministerios algunos? A los que se tratan con guantes, y no sé si decirlo, pero con dolor lo sé, pareciera ser los que más aportan, son los que mejores cargos tienen. Me libre Dios de eso, porque la verdad es que aquí tienen que servir los que Dios nombre. Y por eso yo con temor y temblor digo esto, porque es muy probable que sea la antesala a lo que viene. Por algo Dios trajo esta palabra. Dios trajo una palabra y honró a uno, y dijo que quiero que seas prosperado en todo, y que tengas salud, ¿cierto? Y así como prospera tu alma, tú serás prosperado. Entonces, aquí yo respondo a los que dicen, ¿por qué a mí no me va bien? Porque tienes que hacer prosperar primero tu alma, y lo demás viene añadido. Entonces, cuando Dios te prospera, no falta absolutamente nada. Yo no sé si alguien puede levantar la mano que algún día ha dicho, yo no sé cómo cubro todo lo que tengo que pagar, si ni siquiera con lo que gano me alcanza, pero se cubre. Alguien puede decir, yo no sé cómo lo pude hacer, pero se hizo. Es como decir, aún con lo poco que puedas llegar a tener, es suficiente. ¿Te sientes que es suficiente? Algunos de los que están aquí pueden decir,
Bendito sea el Señor. Con lo que usted me da me alcanza. ¿Alguien puede dar gracias en esta hora? ¿O simplemente vivimos deseando lo que no tenemos? Porque esa es trampa del enemigo. Yo quiero decir que cuando tenga que venir tu aumento, Dios te lo va a hacer saber. Cuando va a venir tu aumento, Dios te lo va a decir. Tú lo vas a saber. ¿Y por qué crees tú que Dios te lo va a hacer saber? Porque primero hay una siembra, hermanos queridos. Tú primero tienes que entregar, tienes que dar, tienes que ser, tienes que llegar a ser un verdadero hijo de Dios, que no anda al ojo del amo, no andar viendo si mi jefe me está viendo o no. Yo tengo que dar lo mejor de sí, y hablo a todo nivel, porque Dios es el que honra. Él honra a los que le honran. Yo no tengo duda de esta palabra, que Dios honra a los que le honran. ¿Por qué? Porque Dios lo ve, el ojo de Dios lo ve todo. Entonces, yo quiero dar gracias a Dios por esta palabra que Él trajo, porque me bendice grandemente el saber que nosotros vamos a prosperar cuando prospere nuestra alma. Y que bendito sea el Señor para los que todo este tiempo se han estado cuestionando: ¿qué hago mal? ¿Qué he hecho? ¿Dónde voy? Tengo que estudiar más, tengo que hacer miles de cosas más para... Hay algunos, ay Jesús, hay algunos que quieren tener un segundo trabajo para tener más. Yo le hago esta pregunta, y la familia, hermanos queridos, yo quiero darle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, al cual yo bendigo y doy gracias, en un tiempo de mi vida yo trabajé siempre los días sábados, por años, y obviamente los que están conmigo. Y un día, cuando vino la pandemia, dijimos, bueno, nadie se murió, no trabajamos lunes a viernes, no podíamos trabajar los sábados y nadie se murió. Entonces dijimos, trabajemos lunes a viernes, pero hay que ser eficiente. Entonces, ojo con esto, no se trata de tener dos trabajos o querer ganar más dinero, sino que ser benditos el Señor. Hay que ser buenos administradores. Pasa por ser buenos administradores y no necesariamente tener que ganar un sueldo tremendo, porque la verdad es que si usted es buen administrador, y bendito sea el Señor, Dios lo ve. Y al que Dios lo ve siendo buen administrador con 2, Dios le pasa 4. Y al que es buen administrador con 4 es como los talentos. Entonces ya no se trata de tener que ganar más dinero, sino que se trata de administrar mejor los recursos. Así que yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque a este varón, ¿cierto? Gallo, ¿cierto? Lo nombran amado, ¿cierto? Destacan la fidelidad que él tenía, cómo se conduce con los hermanos del servicio, con los de afuera, y la iglesia da testimonio de él, ¿cierto? De su servicio para que continúe su viaje. Entonces yo quiero decir que la verdad es que la prosperidad, yo bendigo al Espíritu Santo de Dios en esta hora, tiene que ver con el favor de Dios. La prosperidad tiene que ver con el favor de Dios. Ese don maravilloso que Dios nos da para prosperar, es el que tiene que prosperar en nuestra vida. Y aquí con la vida de José, que fue un varón, ¿cierto?, que pasó situaciones muy difíciles. ¿Cómo creen que ustedes que se sintió cuando vio que sus propios hermanos lo metieron en una cisterna, ¿cierto? Y fue vendido y no le dieron nada para que sobreviviera, porque querían que de alguna manera no lo mataron literalmente, pero sí lo pusieron en un lugar donde pretendían, ¿cierto?, que eso ocurriera. Más Dios, ¿cierto?, siempre lo guardó, y yo quiero dar gracias a Dios, porque la verdad es que en estos caminos maravillosos, ahora que está el Espíritu Santo de Dios, al cual yo bendigo, y que está en nuestros corazones, yo me hago una pregunta: ¿Dios va a permitir algo malo en contra nuestra? Si el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, no. ¿Y por qué? Porque fuimos sellados, ¿cierto?, con las arras. Entonces, yo quiero decir, hermanos queridos, que no tenemos más que hacer prosperar este camino maravilloso que es el Evangelio y conquistar almas. Así que yo espero que este ministerio, que el cual yo hoy día por primera vez lo pongo a disposición del Señor, que el Señor nombre las personas que Él las nombre, que Él las escoja según testimonio,
Por eso es que es importante hoy día esta palabra, es la antesala a lo que viene de llegar a ser un buen testimonio, porque Dios va a traer a trabajar a este ministerio. Yo pido y ruego al Espíritu Santo, Dios, personas con este grado de que tenía Gallo, que era una persona a la cual era nombrado como el amado, que era fiel y que se conducía fielmente, y lo otro que lo que él hacía era digno de destacar, por cual toda una iglesia, todo un ministerio destacaba esa labor. Imagínense cómo es la labor de los que están por delante, si él era un hospedador. Así que, hermanos, los que están sirviendo, es segunda vez que el Espíritu Santo de Dios nos habla, a cuidarnos, a estar apercibidos, a estar en oración, porque realmente lo que está en juego aquí son las almas, que es el mayor y principal negocio del Señor, no es lo financiero. A Dios le interesan las almas, porque ¿qué le puede importar lo financiero al dueño de las finanzas? Solo las almas, y que Dios nos dé la gracia para que cada uno de nosotros podamos servir en el lugar y ser luz, y ser luz, bendito sea el Señor por esta revelación, en el lugar donde cada uno de nosotros Dios nos puso, a honrar a Dios y a poner el nombre del Señor en alto, para que también nosotros seamos honrados de parte del Señor cuando fuere tiempo. Hasta aquí, hermano. Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Amén.